Hoy nos congregamos a esta hora de la tarde para celebrar la misa dominical que corresponde al cuarto y último domingo del tiempo de Adviento. Hoy encendimos la última vela de esta corona. La primera vela que encendimos nos dio muy poca luz, pero era una gran esperanza y creíamos en fe que esa luz habría de aumentar. Encendimos el segundo domingo y un poco más de luz. Y ya la iglesia comenzaba a participar más de la promesa, del sacramento de la confesión, del deseo de poder cambiar bien nuestra conducta. Y así como Dios nos promete, prometerle a ese Dios no volver a pecar, o al menos intentarlo. Cada domingo la luz se fue intensificando. Ya para el cuarto domingo se supone que un buen católico está bien confesado, en gracia, y con deseo de participar vehementemente del resto de la vida sacramental de la iglesia verdadera. Porque estamos a la puerta de la Navidad del nacimiento, y quien ha de nacer es la luz del mundo, el sol que nace de lo alto. Aquel que viene para disipar la tiniebla de nuestro pecado y llevarnos a la luz admirable de los hijos amados de Dios. Ojalá que todavía que estamos a tiempo querramos participar de la brillantez de esa luz. No querramos dejar ni huella ni asomo de pecado en nuestra vida y trabajemos con todas nuestras fuerzas para confesarnos bien, que nos duele el corazón por haber ofendido a Dios, enmendar culpas y pecados, cumplir bien la penitencia que se nos imponga y en la promesa de no volver a pecar, pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para reconocer los enemigos del alma, enfrentarlos desde la oración y la vida sacramental y vencer en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo conforta. Veamos un poquito por lo menos la liturgia de la palabra de Dios hoy, siendo la primera lectura tomada de la profecía de Miqueas en el capítulo 5, versos 1 al 4a, muy breve. Miqueas es un campesino en fin de cuentas, es un profeta que va a hablarnos mucho del resto de Israel, los pocos que van a volver a la ciudad para restaurarla. Va a hablar en muchas instancias de el pueblo lejos de Dios, no porque Dios los abandonó, sino por el pecado que el pueblo contra Dios cometió, pero como de la mano de Dios vendrá el Salvador. ¿Cómo lo va a decir? Esto dice el Señor. A veces dice oráculo del Señor. Esto dice el Señor. Y tú, Belén. Belén se define como la tierra del pan, porque de Belén va a surgir el pan vivo, bajado del cielo, no como el maná que nuestros antepasados comieron en el desierto, que lo comieron y aún murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y tú, Belén, la última, la más pequeña de todos los clanes, los pueblos y ciudades de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar a Israel. No habla de Jesús, no menciona un Mesías, pero una vez interpretada bien la profecía, sabemos que está hablando de la Virgen María, del Mesías prometido que es Jesús y del pueblo del cual ese niño saldrá. Sus orígenes son de antaño. ¿Por qué dice eso? Orígenes desde siempre, porque el que ha de nacer es Dios, y si es Dios, vive desde siempre e igual vivirá para siempre. De tiempos inmemoriales, cuando ni siquiera tu pensamiento y el mío pueden llegar hasta aquellos lejanos pensamientos, ya el Hijo de Dios existía desde siempre y tiene para ti una promesa que puede hacerte participar de esa misma inmortalidad. Habrá problemas y dificultades en el camino, pero Él vendrá como luz que debe ser vista por todos. Y Él vendrá por el resto de sus hermanos que volverán juntos otra vez de vuelta a casa, de vuelta a Israel. Hoy diríamos de vuelta a casa, de vuelta a la iglesia verdadera. Se mantendrá firme
pastoreará con la fuerza del Señor. Porque no olviden que si algo va a caracterizar al Cristo cuando ejerza su ministerio, es que será el buen pastor. El que conoce a sus ovejas, las suyas lo conocen a él. El que oye el gemir de sus ovejas, y las ovejas conocen su voz y le siguen. No tienen miedo en seguirle, porque saben que es el buen pastor que los llevará allí donde los pastos brotan siempre verdes y se dan los frutos a tiempos y las aguas frescas siempre son. Este vendrá con el dominio del nombre del Señor su Dios. Se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta los confines de la tierra, porque al final ese Mesías prometido, él mismo será su paz. Es el profeta Miqueas alentando al pueblo: créanle a Dios, tiene promesa de salvación, promesa de vida eterna. Hemos vivido las 1001 noches por culpa de nuestros pecados, pero si nos arrepentimos de verdad, si pedimos perdón de corazón, si enmendamos nuestra vida y cambiamos nuestra conducta, Él sale fiador por ti y por mí y nos ha de cumplir todas las promesas que nos hizo. Hasta que podamos cantar con el salmista: oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Miren la segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versos 5 al 10. Al entrar aquí, Cristo en el mundo dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. ¿Qué dice ahí de verdad? El pueblo ofrecía grandes sacrificios a Dios. Lo hacía con carne y sangre ajenas. Y muchísimas veces era puro cuento. Era muy artificial, no tenía profundidad ni de sacrificio ni de fe. Y a Dios no le gustaban esos sacrificios, ni el olor de la carne y de la sangre derramada de esa manera. No le gustaba. ¿Qué hace Dios? Cambiar eso radicalmente. No quiero sacrificios. De hecho, misericordia quiero y no sacrificios. No quiero más sacrificios. Y para evitar esos sacrificios voy a hacer un último y definitivo sacrificio. Por eso la palabra dice: no quieres sacrificios, pero me das un cuerpo. Y ahí te deja ver cuál es el sacrificio, el único sacrificio que Dios va a querer, va a permitir y del cual Él mismo es el artífice. Y Él, siendo Dios, asume nuestra condición humana, elige a María Santísima para nacer de su vientre, nace hombre entre los hombres, vive como hombre igual en todo a nosotros menos en el pecado, para poder subir al ara de la cruz y dar su vida por los pecadores. Y ese es el último sacrificio. No más carne y sangre ajena, su propio cuerpo, su propia sangre derramado en la cruz para redención de toda la humanidad. Su propia sangre, su propio cuerpo dejado en el sacramento del altar, en la Eucaristía, en el sagrario y en breve sobre este altar, para que tú y yo, pecadores, podamos arrepentirnos, confesarnos bien y luego procesionar hasta el altar y comernos el cuerpo de Cristo como garantía de nuestra propia salvación. Pide a Dios que puedas entender el sacrificio de Cristo en la cruz, que puedas entender el memorial de ese sacrificio ahora sobre este altar, que la fe te dé lo suficiente para ver en ese pedacito de pan cuerpo y sangre de Cristo, y la garantía que al comerlo dignamente te comes tu propia salvación. De eso y más se trata la segunda lectura de hoy, para que podamos descansar en este evangelio que lo hemos leído varias veces ya, pero que siempre es nuevo. Lucas es el profeta que nos habla en el capítulo 1, versos 39 al 45. Yo imagino a Lucas en su vida mortal muchas veces visitando a María Santísima, sentándose con ella a la mesa, en el sofá de su casa y hablando de todo un poco. Imagino a María contándole con detalle el día del ángel, qué hablaron, cómo hablaron, todos los detalles, porque es Lucas el que mejor
nos hace llegar por su pluma aquellos eventos que seguro escuchó de labios de la propia María Santísima. Porque él llega a decir en su evangelio que él está buscando la noticia desde donde realmente rompió para poder llevarnos todos los datos. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña. ¿Cuáles son aquellos días? Los mismos días donde el ángel Gabriel o el arcángel ya había venido para avisarle que el Espíritu Santo vendría sobre ella y concebiría en su vientre y daría a luz un hijo. Ya, cuando esto sucede, María está embarazada de Dios. El niño Dios gesta en su vientre y en su corazón definitivamente también. Se levantó apresurada. Espérate. María no iba a ver o a probar si el ángel había dicho la verdad o había mentido. Déjame ver si Isabel está preñada, entonces es verdad. Si no, me mintió. Nada que ver, nada que ver. Era la mujer solícita. Cuando uno saca cuentas, hay cosas que no cuadran en apariencia, por lo menos. Isabel era muy mayor y María era una adolescente. Primas, tan difícil. Parientes sí. Porque la palabra que la Biblia dice es parientes. Nunca dijo que fueran primas como tal. Y no importa que el lenguaje era arcaico y no tenía las mejores definiciones para los parentescos. Eran parientes. A mí me gusta más que no fueran primas y que ni siquiera fueran tías. A mí me gustaría más que fueran parientes lejanas. Cosa mía, ¿verdad? No me hagan caso. ¿Por qué? Porque mientras más lejano fuera el parentesco, más grande la solicitud de María, el servicio de María, la entrega de María. Se acaba de enterar María que está embarazada. Está en un gran dilema de vida, porque si José la denuncia, la van a apedrear. Una muchachita, una niña, debe estar pensando en ella. Sin embargo, echa de lado todas esas preocupaciones muy propias, muy normales, para ocuparse del otro. De modo que si ni siquiera fueran parientes, mayor todavía la preocupación genuina de María Santísima por el otro. Le basta con que el ángel le haya dicho: tienes a tu pariente, tiene como 1500 años y está embarazada. Estoy exagerando, ¿verdad? Está embarazada. Y María, al enterarse, va a servirle. ¿Por qué me consta que va a servirle? Porque dice que Isabel tenía a este momento 6 meses de embarazo y que María se quedó con ella otros 3. Se quedó hasta que el niño nació. Se quedó para asistirla en los últimos días de su embarazo y en el alumbramiento. Era puro servicio. Luego tenía que regresar porque estaba desposada, porque tenía que casarse con José, porque tenía que irse a vivir con José y porque tenía que hacerse cargo del Hijo de Dios y Dios mismo. No podía quedarse para siempre con Isabel ni esconderse por aquellos pueblos de Dios. Volvió a su realidad, a enfrentar su realidad. Pero lo que narra el acontecimiento es el encuentro entre ambas. Entre ambas. No, el encuentro fue entre 4. Entre 6 si contamos a José y a Zacarías, que tal vez también estaban por allí. Entre 4, porque fue el corazón de Isabel con el corazón de María, el vientre de Isabel con el vientre de María al abrazarse, y las criaturas que saltaron de gozo, sobre todo Juan, porque estaba ante la presencia de Dios y lo sabía. Y las palabras de Isabel: ¿de dónde que a mí venga a visitarme la madre de mi Señor? Y la frase más célebre de todo el cuento: dichosa tú que has creído, sin duda lo que el Señor te dijo se cumplirá. Es interesante que el texto termina ahí. Todos sabemos lo que sigue, el gran Magnificat. Pero no es pronunciado hoy. Qué bueno que hoy nos sale a relucir para que nos centremos
más que en María Santísima, en Isabel, que en cierta manera es la protagonista, aunque el personaje central del cuarto domingo del tiempo de Adviento siempre es María Santísima. Pero en el Evangelio podemos hacer ver la figura de Isabel, resaltarla, porque lo que Isabel hizo fue confirmar todo lo que el ángel decía. Decirle a la iglesia por qué María es bienaventurada, dichosa, bendita entre todas las mujeres, porque creyó. Pues la invitación del Evangelio de hoy es a creerle a la palabra de Dios, para que Jesús venga a habitar en nuestro corazón como habitaba en el vientre de María Santísima, para que lo demos a luz, o sea, le mostremos el rostro de Dios a todos los demás, y para que, confiados en que creer mueve montañas, yo te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios, empecemos a inyectar el don de la fe en el corazón de nuestros hijos y de nuestros nietos, para que también se conviertan en emisarios de esta buena noticia y en su corazón salte la palabra de Dios y comience a dar frutos y frutos abundantes. En el cuarto domingo del tiempo de Adviento ya la luz es plena, el nacimiento es inminente y un católico práctico no se va a quedar sin el sacramento de la confesión para esta Navidad, y saldrá a tratar de conquistar el corazón de hijos y nietos y el resto de toda la parentela, mientras más lejos mejor, para atraerlos con lazos de amor a la vida sacramental de la Iglesia y al plan de salvación de Dios. Que esta palabra permee toda nuestra existencia, que Dios nos hable al corazón y en ti y en mí encuentre una sola respuesta: hágase y se cumpla en todo la voluntad de Dios.